y en particular una de estas que es la matriz energética. La matriz energética se podría definir como una serie de indicadores que nos informan sobre los tipos de fuentes energéticas que producimos y consumimos. Nos dice eso en primera instancia. Y en segunda instancia, si lo ponemos en una perspectiva histórica, de mediano o largo plazo, nos dice básicamente cómo evoluciona el modelo de desarrollo de un país a partir de sus fuentes de energías, tanto las que produce como las que consume. En el contexto actual, desde unos 10 a 15 años, el volumen global de reservas probadas de petróleo ha incrementado de 25%. Es una cosa que merece ser recordada porque ha habido mucha información sobre que el petróleo se está agotando, de que el pico del petróleo ya pasó desde hace rato, y a veces nos olvidamos una cosa, y es que el petróleo que existe en la naturaleza no es necesariamente el petróleo que se explota o que se puede explotar. Y ese volumen, que se llama reservas probadas, entonces, también puede evolucionar no solo en función de un volumen geológico, sino de una tecnología, de un precio que hace que en ciertas situaciones es o no es rentable explotar ciertos yacimientos, etc. Y una segunda información importante en relación con las reservas probadas es que América Latina y el Caribe, en su conjunto, ha visto sus reservas probadas duplicar en este mismo periodo. Esto en particular por el proceso de certificación de las reservas de crudos pesados y ultrapesados en Venezuela, conocidos en particular por su ubicación en la faja del Orinoco. Y en Venezuela, por ejemplo, las reservas han duplicado, no tanto que no había reservas, sino que se han registrado reservas que existían, y alcanzan ahorita 172 mil millones de barriles en ese país. Con esto, Venezuela concentra 13% de las reservas mundiales de petróleo, mientras que América Latina representa algo como, en su conjunto, algo como 15%. Y eso tiene consecuencias a varios niveles. A nivel geopolítico, explica, por ejemplo, el rol que tiene Venezuela en la OPEP hoy día y desde luego en la geopolítica mundial. Tiene consecuencias económicas, sobre las que voy a volver en un momento, y en particular desde el 98, que es la fecha de corte que utilicé, es decir, cuando se revirtió la tendencia al decrecimiento de los precios del petróleo en los mercados mundiales, y hasta la fecha sigue creciendo. Y tiene consecuencias a nivel político, que es la que justamente voy a conversar ahorita con ustedes, para en cierta forma complementar lo que se suele llamar la tesis de la maldición de recursos, que ha sido formulada en los inicios de los años 80 por los economistas que observaron que en los países donde había abundantes reservas probadas de petróleo, había también un menor performance, un menor resultado en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, y desde luego han elaborado una tesis en la cual la abundancia en un recurso mineral como el petróleo, como pueden ser otros minerales, tiene un efecto negativo sobre la economía y sobre incluso ciertos hábitos de políticas públicas. Entonces, el problema del que parto es que hay muy poca literatura sobre la relación entre la abundancia o la dotación de petróleo, la dotación de factor, y los fundamentos de una política pública, en particular la energética. Entonces, el texto que sintetizo aquí, dicho de paso, pueden pedir a María Amparo, que ya te dejé una copia, precisamente se interesa por las consecuencias de distintas maneras de
hacer política energética en este caso, o distintos modos de gobernanza energética, y la manera en que esos modos de gobernanza energética afectan esta repartición de fuentes o este abanico de fuentes de energía, sean producidas o consumidas. Y mi argumento es que la gobernanza energética sigue varios modelos, patrones, que podríamos por lo menos oponer en dos tipos ideales. El uno es la gobernanza jerárquica, que se caracteriza por una fuerte concentración del proceso de toma de decisión, y en particular, en este caso, por un rol importante del sector público en la ejecución de la política, y en particular, más aún en el caso petrolero, el rol de las empresas petroleras estatales en el proceso extractivo. Y a esto se contrapone tradicionalmente la cogobernanza, un modo de gobernanza más cooperativo que deja en particular un espacio mucho mayor al sector privado y dentro del sector privado al sector empresarial privado. Cuando se entiende por sector privado también las organizaciones no gubernamentales o distintos actores. Hoy día está muy en boga el término de think tanks o de actores privados que no necesariamente son con fines de lucro. Entonces, hay dos modelos que se van a contraponer, y creo que esto impacta de dos maneras muy distintas la composición de la balanza energética de un país, y es lo que quisiera ilustrar ahorita. Para esto propongo comparar los 5 países tradicionalmente de la CAN hasta la salida de Venezuela en 2006, que son entonces los países andinos, con las comillas del caso, en un periodo que va del 98 al 2008, y explicaré un poco por qué este periodo. Perdón, en la primera parte voy a presentar rápidamente los datos fundamentales de los modos de gobernanza y luego explicaré algunas implicaciones de esto. La abundancia de petróleo en estos países y de gas en Bolivia y Perú tiene un efecto estructural sobre la organización de todo el tejido económico y social, y desde luego sobre la conducta de las políticas públicas. Una medida fiscal, social o incluso de información tiene en parte una trayectoria de dependencia al sendero que viene de lo que ha pasado antes, y lo que ha pasado antes en nuestros 5 países es que básicamente desde 40 años hay una abundancia de minerales o de recursos no renovables, en particular por lo que interesa a Venezuela, Ecuador y Colombia, una abundancia de petróleo, y en el caso de Perú y Bolivia una abundancia de minerales y de gas natural. En los últimos 15 años se han hecho descubrimientos importantes en ese ámbito. Desde luego, es interesante ver el peso en valor y en el periodo 98-2008 del sector de minas y canteras, que es básicamente se registra en contabilidad nacional el petróleo y el gas. Y ustedes pueden observar entonces que en Venezuela este sector representa 16% del Producto Interno Bruto y ha decrecido en valor, ¿no?, de 7%. En Ecuador representa algo como 14% y se ha incrementado del 50%, mientras en Bolivia representa un 7%, pero incremento en el 85%. En Perú representa un 6% y ha incrementado en 92%, y en Colombia representa 5% y ha incrementado en un 12%. Esos son datos básicamente estructurales que nos van a permitir luego ubicar el peso del petróleo en particular en el modelo de desarrollo, en la matriz energética y en el modelo económico. Si ustedes se fijan, las cifras indicadas a la izquierda, a excepción del Perú, son similares, es decir que el principal valor del sector de minas y cantera viene del petróleo y el gas,
en estos 5 países, y la tendencia es a grosso modo la misma, insisto, a excepción de Perú. Si uno mira ahora otras cifras macroeconómicas, como el peso de los minerales en las exportaciones, observa que en Venezuela representan 70%, contra 42% en Colombia, 47% en Ecuador, 48% en Perú y 76% en Bolivia. Eso significa que por $100 que se ganan de las exportaciones, 70 son generados por exportaciones de petróleo en Venezuela. Sí, digo petróleo porque en Venezuela es casi lo mismo. Insisto, habría que matizar, pero no tengo mucho tiempo, en el caso de Perú y Bolivia. Y otro dato a la derecha de la tabla interesante es la participación de la inversión directa extranjera. Y ahí lo que es interesante es ver cómo el sector petróleo y gas capta una parte mucho más importante de las inversiones directas extranjeras en países como Ecuador y Bolivia. Ustedes ven que va por los 60%, que en países como Venezuela y Perú, donde se queda por debajo del 25%. ¿Sí? Eso significa que, en términos de política energética, las medidas que se van a tomar para incrementar o reducir, por ejemplo, los impuestos directos, o por ejemplo, la participación de la renta, del Estado de la renta, van a tener un impacto mucho mayor en un país como Ecuador o como Bolivia que en un país como Venezuela. Eso es otro punto que merecería un apartado, pero voy a ir un poco más rápido. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de esta bonanza de petróleo y de gas en la región? Teóricamente, si uno mira estrictamente las cifras que acabo de dar, las dos únicas economías que corresponden al modelo de la tesis de la maldición de recursos son Venezuela y Ecuador. Ahora bien, muchas veces ustedes leerán, y en particular en textos recientes de economía ecológica o de ecología política, que se incluye también a Bolivia, Perú y, por qué no, a Colombia en este modelo. Eso es discutible, pero bueno, eso es lo que nos toca precisamente observar. Y desde luego cabe la pregunta de cuál es el margen de acción, cuál es el margen de libertad del Estado en estos países para escapar de esta maldición de recursos. Hay propuestas radicales, por ejemplo la de Jeffrey Sachs, aquí en Ecuador, que salieron hace un par de años, cuando justamente se empezaban a financiar estudios sobre salir de la maldición de recursos, que plantean que si no se controla finalmente el efecto que tiene una bonanza, pienso por ejemplo en las reservas de ITT, que son como 20% de las reservas probadas, ¿no?, del Ecuador, es mejor dejarlas en el subsuelo, y esto entonces a posteriori se convierte en un argumento para la no explotación de petróleo. Mi argumento es que eso es una falacia, y yo quisiera más bien demostrar que el problema de la maldición de recursos es un problema de gobernanza, más que un problema de dotación de factores. Yo creo que hay una serie de límites, no es el lugar aquí de hacer una discusión teórica, sobre la extrapolación de una observación sencilla que es bastante objetiva, y es que donde hubo mucho petróleo en Arabia Saudita, en Venezuela, en México, en los años 70, el crecimiento económico no siguió, y en particular el crecimiento económico fue menos estable, menos constante que en países importadores en general, países de la OCDE, por ejemplo, la gran mayoría de estos, que por lo contrario tuvieron que buscarse medios de diversificar, de reducir el impacto de la factura energética en su modelo de desarrollo. Y esa conclusión, que insisto es bastante sensata, que es la tesis original, yo creo que hasta ahí puede asumirse. No significa lo que está escrito en los 20 años que siguieron, ni que hay primero una correlación mecánica entre la abundancia de reservas y la tendencia a un tipo de gobierno autoritario. Dos, tampoco hay una correlación en el largo plazo entre la abundancia de la dotación de factor entonces y el mantenimiento de una extrema pobreza, de bolsos de extrema pobreza. Tres, tampoco hay, incluso se intentó demostrar en Colombia,
una correlación tan mecánica entre la abundancia de recursos y la persistencia de conflictos armados, de conflictos violentos, etc. Pero yo más bien quisiera proponer que la política energética, como variable dependiente de estos modos de gobernanza que yo presentaba, tiene un margen de acción bastante amplio, pero que eso es precisamente limitado por la voluntad política, más que por la dotación o no de recursos. En los años 80, que es antes entonces del periodo sobre el que estoy haciendo estas hipótesis, el contrachoque petrolero que se da básicamente entre el 82 y 84, donde el precio del petróleo vuelve al nivel de 1973, después de haber subido hasta duplicado en el 93 y cuadruplicado en el 99, perdón, se da lo que aquí solemos llamar la crisis de la deuda, es decir, el momento en que coincide una reducción de las fuentes de ingresos de divisas para los países exportadores, en particular México, y un incremento debido entonces al declive de los precios, y un incremento del peso de la deuda debido al término, digamos, de los plazos de reembolso. Esto es lo que lleva entonces a los planes de ajuste estructural de los años 90, la famosa larga noche neoliberal, en la cual precisamente el petróleo en esos 5 países, menos Bolivia, porque Bolivia fue tema más bien minerales, se convirtió en una especie de carta de creencia para respaldar préstamos internacionales a cambio de una liberalización precisamente de la política energética. Y la liberalización, que tomó básicamente el mismo rumbo en estos 5 países, consistió por un lado en privatizar lo que se podía privatizar, con casos extremos en Bolivia y Perú, donde literalmente se desarmó la empresa estatal. En otros casos en crear contratos de asociación o de riesgo, en particular en Colombia, que funcionó mucho sobre los joint ventures, y en otros casos como Venezuela y Ecuador, en hacer un mix entre el incremento, me voy a robar 5 minutos, el incremento de la participación del sector privado en las actividades del upstream, en la exploración, la explotación, y para lograr esto, entonces, la desregulación de los contratos, lo cual explica, por ejemplo, que a inicios de la década del 2000, la participación del Estado en la ganancia petrolera es apenas del 20%, contra 80% para el sector privado. Esta tendencia se continúa hasta los años 2000-2010 en Perú y Colombia, mientras que en los 3 otros países, Bolivia, Ecuador y Venezuela, hay una reversión del modelo bajo el nombre de un neonacionalismo petrolero que suele llamarse el socialismo del siglo XXI, el bolivarianismo, la revolución bolivariana. En me voy a detener en por eso me voy a robar los 5 minutos. Las empresas estatales asumen desde luego el rol principal en las operaciones, eventualmente en asociación con empresas privadas, pero siempre con una participación mayoritaria en los campos y en las ganancias. Bueno, eso es el detalle de las medidas que llevaron en estos 3 países a reconsolidar, digamos, el rol del Estado a través de las leyes de hidrocarburos, a través de la renegociación de contratos, a través de decretos, en el caso de Bolivia, como el decreto de 2006 que nacionaliza el sector de hidrocarburos, y a través de una negociación que fue más o menos feliz, según el caso, con los países socios de Brasil, Argentina, en el caso de Bolivia, y con las empresas privadas, Occidental, en el caso de Ecuador, y empresas globales como Exxon en Venezuela. Conclusiones de esta primera parte, que
duró mucho más de lo que pensaba, es que el precio, la evolución del precio del petróleo ha determinado en gran parte el cambio en el modo de gobernanza que acabo de mencionar. Es decir, que si no se hubiera dado la reversión del decrecimiento de los precios en el 98, probablemente no se hubieran levantado las expectativas en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, por supuesto, de una mayor participación del Estado en las ganancias por gas, por el incremento de precios y, como presentado al inicio, la certificación de nuevas reservas. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto en los balances energéticos de esos países? Eso va a ser mucho más rápido y sin tampoco maltratarles. Les invito a leer la columna de la derecha que dice básicamente lo que dice la otra, pero sin cifras. En el caso de la evolución de las reservas de petróleo y de gas, uno observa primero que las reservas de Venezuela son abundantes. Eso significa básicamente superiores o muy superiores al promedio de reservas en América Latina, y han incrementado de manera sustancial. En Colombia estas reservas son relativamente moderadas, se ubican en el promedio, pero desde el 98 han decrecido, mientras que en Ecuador, Perú y Bolivia son a la vez moderadas, lo cual significa que son países pequeños o medianos en el mercado mundial, pero incrementando, y en particular en el caso de Perú y Bolivia, por el incremento del gas natural. ¿Cuál es el efecto sobre la producción total de energía? Es decir, cómo se comporta el petróleo, el gas y el carbón de manera un poco marginal, a excepción de Colombia. En la matriz energética, aquí tenemos dos escenarios. En Venezuela, Ecuador y Bolivia observamos que la participación de los hidrocarburos es superior al promedio de América Latina, mientras que en Perú y Colombia esa participación es inferior, lo que yo traduzco por una dependencia mayor en Venezuela, Ecuador y Bolivia y menor en Perú y Colombia. ¿Cuál es el impacto en la evolución de la producción? En realidad hay muy poca correlación entre la evolución de los precios del petróleo y la evolución de la producción. Es decir, que si uno observa las tendencias de mediano plazo, el precio puede subir o bajar, la producción sigue subiendo en los 5 países. Sigue subiendo la producción, no quiere decir que siguen subiendo las reservas. En el caso de Colombia, eso explica, por ejemplo, la no reposición de las reservas. ¿Cuáles son los efectos sobre la tendencia de la producción? La evolución o la correlación de la evolución de la producción energética y de la evolución de la producción de petróleo. Uno observa que la producción de petróleo en Venezuela y Ecuador incrementa menos, porque estaba muy alta en los años 70, que en América Latina en su conjunto. ¿Ok? La producción de energía, pero la producción de petróleo incrementa más rápido que la región. En Bolivia la producción de energía incrementa más lentamente que en la región, y la producción de petróleo también, por razones más bien de sustitución por el gas. Y en Perú y Colombia observamos que la producción de energía incrementa más lentamente que en América Latina, y que la producción de petróleo decrece en el periodo. ¿Cuáles son los impactos sobre la evolución del precio sobre el consumo? Tampoco hay una correlación fuerte en estos países, lo cual marca una diferencia con los países importadores de petróleo. En países como los países importadores de la Unión Europea, entre otros, ustedes pueden observar que mientras crece el precio del petróleo, decrece o crece menos rápido el consumo, el volumen de consumo de petróleo. Y es ahí donde se da la sustitución por otras energías, por la energía nuclear en Francia, por las energías eólicas en los países escandinavos, etc. En los países exportadores eso no se da,
no hay correlación entre precios y consumo. Y finalmente, tratemos de ver cuáles son finalmente los patrones del consumo y en particular el impacto del petróleo en el consumo. Observamos tres escenarios, en Venezuela y en Ecuador, igual. Observamos que el consumo crece, o el peso del petróleo en el consumo energético crece más que en América Latina. Observamos que en Perú y Bolivia es superior, pero crece menos que en América Latina, que el promedio regional. Y observamos que en Colombia es superior, la participación entonces del petróleo en el consumo energético es superior al promedio regional, pero está decreciendo. Finalmente, ¿cuáles son los sectores que consumen? Yo creo que esa es una información clave a la hora de tomar decisiones, en particular fiscales, o de incentivos positivos o negativos para fomentar un consumo sustentable, como decimos, la eficiencia energética por sectores de la economía. Y ahí observamos que en el sector de el comportamiento, del transporte en términos de consumo de productos petroleros, el transporte es por definición el sector que más depende del petróleo, el 90%. Observamos entonces nuevamente tres escenarios. Venezuela, Ecuador y Bolivia muestran un consumo superior para el transporte que América Latina, que además crece más rápidamente que en la región. A diferencia de Perú, donde observamos que el peso del peso del transporte en el consumo de energía es inferior al promedio latinoamericano y crece más lentamente que en la región. Y también a diferencia de Colombia, donde aunque el peso del consumo del transporte sea superior, está decreciendo desde el 98. Comparemos con el sector manufacturero y ahí observamos nuevamente tres escenarios con un poquito de matices con el caso de Venezuela, donde en Venezuela el sector manufacturero muestra un consumo superior al promedio regional, pero decreciendo por factores macroeconómicos, no por factores energéticos, mientras que en Bolivia el consumo el peso del sector manufacturero es inferior al promedio regional y pero crece más rápido que en la región. Y en Ecuador, Perú y Colombia encontramos que el peso del sector manufacturero es inferior al promedio regional, pero no crece. Vamos entonces a las conclusiones en un par de minutos. Me parece que los modos de gobernanza energética tienen importantes efectos en la composición de la balanza energética por país, que por lo menos se pueden comparar con los efectos de la dotación de factores o la abundancia relativa, sea por cantidad, por stocks, o sea por variación de los precios. Observamos que la gobernanza jerárquica o el modo jerárquico de administrar estos recursos es consistente con la participación importante o una participación relativamente importante de los hidrocarburos en la producción de energía primaria y la participación del petróleo en el consumo de energía final. Un dato que no he graficado aquí, pero que es parte, digamos, de los resultados, es que también observamos una relación bastante fiel entre la existencia de un modo jerárquico de gobernanza y una contraperformance en términos de intensidad energética, es decir, en términos del volumen de energía necesario para producir una unidad de Producto Interno Bruto, $1.000, por ejemplo. Observamos que en Ecuador, Bolivia y Venezuela, en el periodo de estudio, cuando los precios decrecen, los gobiernos tienden a dar prioridad a la inversión directa extranjera, es decir, captar más capitales para
invertir y reducir desde luego el riesgo para el Estado y en particular las empresas estatales. Y eso en particular en países pobres o relativamente pobres en petróleo como son Perú, Colombia o Bolivia. Cuando los precios incrementan, más bien los gobiernos tienen a dar prioridad a la renta y a la captación de renta, y eso en particular en países con reservas abundantes como Venezuela y Ecuador. Entonces, las políticas hacen la política y no al revés. Finalmente, la transición energética puede depender de la dotación de factores en la medida en que mientras más abundan los recursos, más el peso de estos recursos es importante en la intensidad energética. Ahora, yo creo que es más probable, más allá de la abundancia o no, tenemos el contraejemplo de países como Noruega, siempre que se cita, más bien lo que importa a la hora de valorar o no estos recursos es el sistema institucional en el cual se toman las decisiones. Y en un sistema institucional inestable, las decisiones tienen poca durabilidad, tienen poca continuidad, y más bien ahí es donde se toma la parte del lío cuando se suben los precios, es cuando se observan las prácticas más depredadoras, lo cual a su vez tiene un efecto sobre la sustitución de este recurso por otro. El caso de Venezuela es quizás el que más se ha estudiado al respecto. En otros términos, ¿por qué explotar reservas renovables, recursos renovables en un país donde el costo de explotación de las reservas no renovables será soportado por generaciones de la décima o segunda generación? El costo de oportunidad, entonces, no es aguantable, simplemente no es soportable por ningún gobierno de izquierda, de derecha, autoritario o democrático. Entonces, la oportunidad de cambiar de matriz energética o de sustituir una matriz altamente dependiente de los recursos no renovables depende, por cierto, de la dotación de factores cuando es a una escala como la de Venezuela, pero depende también de decisiones de políticas públicas y en particular de decisiones fiscales para fomentar o no la inversión y volver competitivas otras fuentes de energías. Aquí en el caso del Ecuador, por ejemplo, el tema de la hidroelectricidad. Perdón por haber demorado un poco en la introducción y muchas gracias por su atención.